Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la mesa directiva, al doctor Fajardo, mi agradecimiento y mi saludo. Doctor Raúl Carrillo, vicepresidente y uno de los organizadores, junto con el doctor Carlos Irlos. Muchas gracias por la invitación. Voy a abocarme directamente ya en este momento a lo que sería el tema. Esto de inteligencia artificial pues nos cayó, aunque ya tiene muchos años, nos cayó de sorpresa en un momento determinado, y uno diría, ¿es ciencia ficción o es esta ciencia ficción debemos incorporarla a nuestras vidas? La inteligencia artificial es, por un lado, la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Es decir, estamos tratando de que nos imiten, estamos tratando de que el día de mañana nos desplacen, esperemos que no, y vamos a ver algunos pros y algunos con. Ay, perdón. ¿Me ayuda a pasarlas? Sí, ok. Entonces, no, las anteriores, es que me pasé dos. Perdón, ahorita me voy a apurar porque aquí ya me está contando el tiempo con un relojito, que es bueno, siempre respetar los tiempos. Entonces, bueno, hay muchos tipos de inteligencia artificial. Hay muchos tipos de inteligencia artificial. Primero, los sistemas que piensan como humanos, o que pensamos que ellos piensan como humanos, los sistemas que actúan como humanos, hoy lo vemos en muchos lados, ¿no? Hasta en los noticieros, que parece una persona que está dando las noticias y parece humana, pero si se fijan no mueve más que la pura cara y los labios, no se mueve ni el cuello ni mucho menos. Los sistemas que piensan racionalmente y los sistemas, la que sigue por favor, que actúan racionalmente. La inteligencia artificial va a revolucionar la educación, sí. La está revolucionando, sí. La ha revolucionado ya incluso desde hace varios años, antes de que existe este boom de lo que es la inteligencia artificial, también sí. Entonces tenemos que, en un momento determinado, tomar en cuenta que esta inteligencia artificial tiene que ir en relación a la personalización del aprendizaje, la detección temprana de dificultades del aprendizaje, la retroalimentación y evaluación automatizada y la asistencia virtual para docentes. Ahora vamos a poner algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Las autoridades educativas de muchos lados del mundo desempeñan un papel crucial en la preparación de políticas que permitan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en la educación, como un acceso equitativo, que ya ayer se comentó en una plática. Por supuesto que no hay ese acceso equitativo, que haya una capacitación docente. Los jóvenes que están aquí hoy en día manejan fácilmente las computadoras y rápidamente dicen, permíteme, le mueven, le dices, oye, ¿qué hiciste? Explícame. Dice, ya está hecho. Y ni siquiera nos dan chance de que nos expliquen. Las políticas de privacidad y ética es importante que la tomemos en cuenta en la educación, y la evaluación y el monitoreo. El costo de la inacción en la integración de la tecnología educativa y de la inteligencia artificial puede tener muchas consecuencias, entre ellas el aumento del rezago educativo, de acuerdo a toda la problemática que sufrimos, por ejemplo, hablando no solamente en la República Mexicana, sino en el mundo. Hay gente que no cuenta con una computadora, con un teléfono inteligente, etcétera, etcétera. Hay unas brechas digitales completas de desigualdad y hay una pérdida del capital humano. La siguiente, por favor. Y una estrategia para tratar de integrar la tecnología educativa y la inteligencia artificial debe tener en cuenta la capacitación de los profesores, de los docentes y de los directivos de las instituciones, así como considerar un plan de infraestructura adecuado de aspectos a considerar. Por ejemplo, hay que capacitarnos todos los docentes en este aspecto. Tenemos que esta capacitación tenga un liderazgo para que podamos transmitir todos estos conocimientos. Tenemos que tener la infraestructura y conectividad, que vamos a ver ahora cómo la hacemos, y tenemos que tener, por supuesto, asistencia técnica, la que sigue, y un gran soporte. Y la inteligencia artificial educativa tiene la capacidad de aplicarse en 3 niveles. En los estudiantes, que aquí vemos algunos,
por supuesto que los que somos docentes, y en el sistema educativo, universidades, instituciones, facultades, escuelas, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. La incorporación de la inteligencia artificial en las aulas requiere una capacitación adecuada de los docentes, y hay que considerar que los conocimientos sobre la inteligencia artificial, cómo podemos tener la habilidad técnica, cuál es el diseño de actividades y evaluación, y tenemos que tener una actualización continua. La que sigue, por favor. Vamos directamente a la inteligencia en salud y en la educación. La que sigue. El desarrollo de tecnologías de esta inteligencia en salud va a evitar el aumento de las brechas de inequidad social y económicas entre poblaciones. A lo mejor con la inteligencia artificial podemos llegar a muchos lugares, es diferente a lo que les decía de la inequidad, pero podríamos llegar a muchos lugares y decirles, el mejor tratamiento para este tipo de tumor es tal situación. Además de no interferir en los procesos de participación democrática. Este desarrollo en salud constituye un imperativo bioético, la protección de los derechos de propiedad, la integridad y la privacidad de la información del personal, y especialmente la que sigue cuando se trata de una información genética. El uso de esta inteligencia no diluye la responsabilidad de los profesionales de salud y solamente debería constituir un mecanismo de mediación entre el médico, la que sigue, y el paciente. Y considerando que afecta a un gran número de personas, se requiere primero generar condiciones para un diálogo horizontal entre los desarrolladores de algoritmos a fin de generar entendimiento común sobre la amplia gama de riesgos, impactos socioeconómicos y oportunidades inherentes al diseño y desarrollo e implementación de tecnologías de esta inteligencia en el cuidado de nuestros pacientes, en el cuidado de la salud. Tenemos que establecer medidas adicionales para asegurar el acceso equitativo, lo que hemos comentado, promover estándares internacionales de seguridad y eficiencia y asegurar la participación de profesionales de la salud en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y este desarrollo de tecnología requiere incluir preceptos éticos y estándares en derechos humanos, participación en los comités de ética en toda la investigación y mecanismos permanentes en el monitoreo durante su implementación. Es importante saber que hoy en día en medicina los cambios científicos y tecnológicos tienen un paso acelerado, y lo que aprendimos hace 5 años probablemente ya no tenga ninguna aplicación el día de hoy, y lo que estamos aprendiendo hoy seguramente no lo va a tener en 5 años. De tal manera que es importante que nosotros tengamos en cuenta que con estos cambios tenemos que estar al día todos los días de nuestra vida. Tenemos que estudiar, los que nos dedicamos en general a todas las ciencias, pero los que nos dedicamos a tratar enfermos tenemos que estar al día, porque el peor daño que le puede hacer uno a un paciente es no estudiar. Debe haber una cadena de responsabilidad clara en caso de consecuencias negativas, una supervisión en el profesional sanitario certificado, respeto en el marco normativo y en los procesos. Tenemos que tener todos estos procesos para evitar el desarrollo de aplicaciones de esta inteligencia, y si es necesario evitar en la medida de lo posible el uso de algoritmos de la caja negra. La que sigue. Se debe promover el proceso equitativo a las tecnologías. Se promoverá la alfabetización, tenemos que alfabetizarnos en este nuevo concepto, que somos muchos todavía analfabetas, y la academia, ya el doctor Carlos Cirlos con el vicepresidente Raúl Carrillo están tratando van a sacar en breve un libro con todos estos conceptos, que será un libro que tendremos acceso todos por procedimientos digitales, que será en forma gratuita, en donde tenemos que alfabetizarnos, va a ser justamente alfabetizarnos. Y hay que considerar el enorme gasto energético que implican ciertas tecnologías. La que sigue, por favor. Voy a ir ya un poco más rápido, me quedan unos cuantos minutos. Hay leyes propuestas por el Parlamento Europeo en relación a la inteligencia artificial. Por ejemplo, los europeos dicen, los robots deben contar con interruptor de emergencia para apagarlos en un momento determinado. No podrán hacer daño a los humanos, porque esto podría ser también un gran daño. No podrán generar relaciones emocionales, se puede uno enamorar
de su robot femenino o masculino, como quieran, deberán contar con seguro, por si se responde, con un seguro. Son las leyes propuestas, y los derechos y obligaciones serán clasificados legalmente, y las máquinas trabajarán en relación a la seguridad social que tenga cada uno de los países de la Unión Europea. En la que sigue, por favor. Hay muchos beneficios de la inteligencia artificial, por ejemplo, la automatización, reduce errores normativos, humanos, elimina tareas repetitivas, es muy rápida, como vamos a ver ahorita, y precisa, tiene una disponibilidad infinita, y la investigación y desarrollo son acelerados. Sin embargo, cuidado, en esta inteligencia artificial, cuando nosotros le pedimos que busque, en relación a la enseñanza estoy hablando, algún tema específicamente, ella no hace una clasificación de si el artículo era prospectivo o retrospectivo, si tenía sesgo, si estaba manipulado, si su muestra era la adecuada, si sus datos podrían ser reproducibles, como se hace una lectura reflexiva de prácticamente todos los artículos. Aquí nos va a dar toda la información nada más de los algoritmos que están descritos en la literatura. Por eso los médicos, uno podría decir, ¿ya para qué haces un libro nuevo o un artículo nuevo? Porque este libro nuevo, este artículo nuevo, se va a incorporar en los algoritmos para que la inteligencia artificial lo saque. La siguiente, por favor. Hay muchos beneficios aplicados a la salud por la detección precoz en el diagnóstico, un tratamiento personalizado, ensayos clínicos, acelera el desarrollo, reduce errores, a veces para los radiólogos o para los patólogos o para los histólogos, reduce muchos errores, y la creación de nuevos fármacos va a ser mucho más acelerada con toda esta inteligencia artificial. Pero repito, cuidado, porque aquí en la inteligencia artificial, cuando le preguntemos, nos va a dar toda una información que no necesariamente va a ser adecuada. Si nosotros buscamos en la literatura diabetes hoy, en el MD Consult o en cualquiera de los buscadores, vamos a encontrar en los últimos 5 años a lo mejor 183 millones de artículos de diabetes, y de los cuales muchos de ellos no tienen una significancia que pueda ser aplicada a nuestros propios conocimientos. La que sigue, por favor. Entonces tenemos que los sistemas que piensan como humanos automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales que hoy en día existen, ¿no? No voy a hablar porque no es el tema en este momento, pero ahora a un paciente parapléjico lo pueden hacer andar porque pueden conectar sus redes artificiales. Y los sistemas que actúan como humanos, las computadoras que realizan tareas en forma similar a las personas, que son los robots, y a veces lo pueden hacer hasta un poco mejor que nosotros. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos que los sistemas que piensan racionalmente emulan el pensamiento lógico racional de los humanos, y es como decir que se investiga cómo las máquinas pueden percibir, razonar, actuar, en consecuencia pensar. Pues estamos en todo un proceso. La que sigue, por favor. Imitan de manera racional el comportamiento, la que sigue, humano, estas. Y bueno, voy a poner aquí nada más un ejemplo de lo que podemos hacer. Hospital ABC, con el doctor Heiko Nellen, profesor adjunto del curso de medicina interna, y con la doctora Laura Crespo, quien es residente del 4º año de la especialidad de medicina interna. Y vamos el día de hoy a ver un caso clínico de la vida real, en donde la doctora le presenta el caso al doctor Nellen, y después le preguntaremos al ChatGPT a ver qué diagnósticos tiene. Sí, buenos días, soy el doctor Heiko Nellen, internista. Soy la doctora Laura Crespo, soy residente de 4º año de medicina interna. Hoy vamos a discutir un caso de una paciente que tenemos hospitalizada en piso, doctor. Ella es una mujer de 37 años con VIH de reciente diagnóstico, que acude por pérdida de 20 kilos en el último año, fiebre de forma intermitente y diaforesis nocturna. Ella aparte tiene adenomegalias supraclaviculares, y en un estudio de imagen, en una tomografía de abdomen, se observan también adenomegalias retroperitoneales, algunas de las cuales están necróticas según los resultados de imagen. Muy bien.
Pues aquí, tratándose de una paciente inmunodeprimida, pues el diagnóstico diferencial es muy amplio. ¿Sabemos sus CD4? Ella fue diagnosticada este año, el diagnóstico tenía 37 CD4 y una carga viral de 7 millones de copias. Y su carga viral más reciente era de 550,000 y sus CD4 más recientes eran de 126. Ok, pues aquí las posibilidades obviamente van desde lo infeccioso, que lo pondría yo como en primer lugar, y ahí pues entran todo lo que vendría siendo el síndrome mononucleósico, tuberculosis, brucela, fiebre tifoidea, pero también entran en este diagnóstico diferencial con la diaforesis nocturna, pues también todos estos procesos linfoproliferativos. Entonces, tal vez por imagen, al haber algo de necrosis, pues la posibilidad de tuberculosis es una posibilidad clínica por lo pronto muy importante, y yo pensaría que en un paciente inmunodeprimido necesariamente habría que hacer una biopsia, un aspirado, para llegar a un diagnóstico de certeza, ¿no? Con ella incluso tenemos un cuantiferón Gold TV negativo y ya se realizó la biopsia, estamos a esperas de resultados. Ok, muy bien. Con el caso que les presentamos, le formulamos la siguiente pregunta al ChatGPT versión 4. Ingresa paciente de 37 años de edad con VIH de reciente diagnóstico, con fiebre intermitente, diaforesis nocturna y pérdida de peso de 20 kilogramos en el último año, así como adenopatías supraclaviculares y retroperitoneales. Se realiza un TAC de abdomen donde se reportan las adenopatías retroperitoneales con necrosis. Sus últimos CD4 son 126 y su última carga viral es de 50,000 copias. ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas en este caso? Y ahora vamos a enviar el mensaje para que conteste ChatGPT. Tardó 3 segundos en contestar. Voy a ir leyendo en voz alta. Este paciente presenta varios signos y síntomas que son preocupantes, que podrían sugerir una variedad de enfermedades. Sin embargo, en el contexto de VIH, especialmente con un recuento de CD4 de 126, se considera bajo. Es probable que esté presentando una enfermedad oportunista. Las posibilidades incluyen tuberculosis. Es una de las enfermedades oportunistas más comunes en pacientes con VIH, especialmente en aquellos con recuentos bajos de CD4. La TB puede presentarse de formas no típicas en pacientes con VIH. La fiebre intermitente, sudoración nocturna y pérdida de peso. La pérdida de peso y adenopatías pueden ser indicativas de TB, especialmente si también hay evidencia de necrosis. Linfoma no Hodgkin. Este tipo de cáncer es más común en personas con VIH. Los síntomas pueden incluir adenopatías, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Infecciones por micobacterias no tuberculosis. Estas son relacionadas con la tuberculosis y también son más comunes en personas con recuentos bajos. Histoplasmosis. Esta infección fúngica más común con personas con recuentos bajos de CD4 puede presentar fiebre, sudoración y pérdida de peso. Dado el amplio espectro de enfermedades que pueden presentar síntomas similares, se deben realizar las pruebas para determinar la causa exacta de los síntomas. Esto podría incluir análisis de sangre, biopsia de las adenopatías y cultivos de esputo para TB y otras bacterias u hongos. Surge la pregunta de cómo orientar nuestro abordaje diagnóstico y tratamiento, por lo cual le preguntamos a ChatGPT qué abordaje diagnóstico y tratamiento debería recibir esta paciente, a lo que contesta: debido a la variedad de posibles enfermedades en esta paciente, es importante realizar un abordaje diagnóstico adecuado para confirmar el diagnóstico. Esto puede incluir biopsia de adenopatías, pruebas de laboratorio, pruebas de sensibilidad a medicamentos. En términos de tratamiento, esto dependerá del diagnóstico final. Algunas posibilidades son antirretrovirales para el VIH, independientemente del diagnóstico. Es importante comenzar una terapia antirretroviral. Esto puede mejorar el sistema inmunológico y disminuir la carga viral. Antibióticos, quimioterapia y antifúngicos. Y al final pone: es fundamental trabajar con un equipo de atención médica, incluyendo infectólogos, hematólogos, radiólogos y patólogos, para asegurar el manejo más adecuado de esta paciente. E incluso le podemos pedir que desglose cada una de las respuestas que nos ha dado. Sí, y creo que es fundamental que al final concluya con esta recomendación, que creo que es indispensable, ¿no?
Otra de las aplicaciones en la inteligencia artificial es la búsqueda sistemática de algunos artículos en forma rápida y precisa. Cambiando un poco de tema, ahora le vamos a preguntar sobre la aspirina y la doble antiagregación plaquetaria. Entonces, aquí le he preguntado el número necesario para tener efectos adversos con aspirina, a lo que me contesta que ese número necesario a dañar se ha evaluado en múltiples estudios clínicos para cuantificar el riesgo y desglosa dependiendo del tipo de daño. Para sangrado gastrointestinal, el número necesario a dañar con aspirina es de 100 a 1000. Para úlceras pépticas, el número necesario a dañar con aspirina es de 500. Y aparte de esto esto significa que con cada 500 pacientes que le des aspirina, uno va a tener un caso de úlcera péptica. Y para incremento de riesgo de sangrado, el número necesario a dañar es de 200 a 400. Y nuevamente explica, esto significa que para cada 200 a 400 pacientes tomando aspirina, un evento de sangrado va a presentarse. Posteriormente a esto le preguntamos, para poder evaluar el riesgo-beneficio, cuál es el número necesario a tratar para evitar la recurrencia de un EBC con doble antiagregación plaquetaria, a lo que contesta que el número necesario a tratar para evitar la recurrencia depende del estudio. Entonces, en DAPT, para un EBC isquémico agudo o un ataque isquémico transitorio, en el estudio CHANCE se reportó de 29 pacientes, lo cual significa que se necesita tratar 29 pacientes con DAPT para prevenir un EBC adicional a 90 días. Y en otro estudio, que se llama POINT, reporta que el número necesario a tratar fue 56, indicando que hay que darle doble antiagregación plaquetaria a 56 pacientes para prevenir una recurrencia de EBC a 90 días. Y al final vuelve a hacer el disclaimer: la decisión de iniciar DAPT debe ser basada en una evaluación completa de los riesgos y beneficios individuales del paciente. Es esencial consultar a un profesional de la salud que pueda aconsejar en la situación específica y proporcionar recomendaciones personalizadas con relación al uso de DAPT en la prevención de EBC. Bueno, como pueden ustedes ver, por supuesto que podemos hacer búsquedas. Aquí en estos casos en particular, el doctor Nelen, un gran internista, conocido por todos ustedes, pues contestó prácticamente lo mismo, pero a lo mejor se le fue la histoplasmosis en ese caso en particular. La que sigue, para que podamos concluir. Bueno, hoy en día, por eso, ha cambiado nuestra perspectiva en los pasos de visita y en la educación médica. Antes existía las clases, hoy las sesiones, la puntualidad era muy importante, hoy tenemos que ser elásticos, el cumplimiento del programa era súper importante, pero hoy nosotros no importa que no cumplamos el programa, si estamos viendo el programa de neumo, pero nos llega un paciente con una gastroenteritis, nos tenemos que volver expertos en la gastroenteritis, porque la correlación entre la teoría y la práctica es cuando nos hace verdaderamente aprender. Entonces tenemos que ser elásticos en ese aspecto. Entonces, en la que sigue, por favor, en la clásica le dicen al alumno: entrando a tu hospital te olvidas de todos tus problemas, y eso es una utopía. Si alguien tiene un problema personal, familiar, etcétera, etcétera, tenemos que apoyarlo. Y eso nos decían así los maestros, ¿no? Te olvidas de tu problemática. La que sigue, por favor. Esto, les decía, debemos de ser flexibles en este aspecto y apoyar a nuestros compañeros. Rápidamente, la que sigue. En la educación clásica hasta hace poco tiempo se promueve la competencia entre los compañeros y se aplasta al menos hábil. Y nuestro concepto hoy en día, en la contemporánea, es que, siendo el objetivo de aprendizaje, debemos apoyarnos como grupo. Y al contrario, apoyar al que menos sabe, apoyar al que está más atrasado. El que sepa, ya le dices, ya tú sabes muy bien. Pero aquí aplastamos o aplastábamos. Hoy en día tenemos que cambiar. La que sigue, por favor. En la clásica existían exámenes escritos o con simulador, el examen con paciente, nos ponían ahí delante de todos a examinarnos con el paciente, y nos regañaba el profesor cuando delante del paciente
fallábamos alguna situación. Y el problema es que en la noche nada más en la guardia nos quedábamos solos con el paciente y el paciente ya tenía miedo de que lo viéramos porque decía, pues este no sabe, lo acaban de examinar y no supo, ¿no? El profesor otorga una calificación y hoy en día tenemos que hacer la evaluación con caso clínico, el alumno se auxilia con métodos diagnóstico, si no entendió, se le retroalimenta y el profesor retroalimenta al alumno. Hoy en día, la evaluación, y desde un punto de vista estricto, lo que deberíamos hacer y lo que ya estamos haciendo nosotros con los residentes, porque son ya alumnos de posgrado, es que les damos el caso clínico y le decimos, resuelve y para mañana me dices cómo lo evaluarías. Es como cuando nos llega un paciente al consultorio, a veces no sabemos el diagnóstico en ese momento. Pedimos interconsultas, hacemos búsquedas, etcétera, etcétera, ¿no? No es como hace muchos años cuando el doctor Carrillo, que es el más viejo que está aquí ahorita, bueno, no está tan viejo, pero bueno, él llegaba un paciente a su consultorio y le decía, tienes un absceso hepático amibiano, pero no me acuerdo exactamente del tratamiento. Entonces había 3 posibilidades que él seguramente lo hacía. Agarraba, abría el libro, el Harrison, en el capítulo de absceso hepático, y en lo que le enseñaba al paciente la imagen, él estaba viendo metronidazol 500 miligramos, ¿sí? Esa es una posibilidad. La otra le decía, un momentito, y tenía en el baño el vademecum y buscaba rápidamente. No había computadoras, 500 miligramos, ya salía y decía 500 miligramos. Y la tercera es decir, a ver, delante del paciente, déjame buscar, no me acuerdo la dosis, necesitas metronidazol, pero vamos a buscarlo en forma. Hoy en día, los pacientes con las informaciones que ya tienen, ya vienen con sus diagnósticos casi, y con la inteligencia artificial más. Y hay de ti que no sepas que fue la posibilidad de una toxoplasmosis en el caso que aquí presentamos. La que sigue, por favor. Ya voy a terminar. En la clásica, si alguien se quedaba dormido, se le despertaba. Hoy en día, si alguien se queda dormido 5 minutos, no pasa nada. Yo ahorita estuviera corriendo a todos los que están aquí, pero no pasa nada, porque al contrario, pasan a la fase 4 o 5 del sueño reparador, de los movimientos oculares rápidos, del ensueño, y descansa uno muy bien. Entonces hay que dejarlo descansar, porque nuestra tarea como médicos es muy ardua y en forma prácticamente constante. La que sigue, por favor. Y finalmente, en la clásica, había guardias de castigo. No debe haber ni de castigo ni de premio, pero estrictamente deberían ser de premio las guardias, porque es cuando aprendes, ¿sí? Un cirujano que dice, hijo, estuvo padrísima la guardia. ¿Por qué? No hubo ni un ingreso. Y en cambio el doctor Ferrar, cuando llega y dice, estuvo maravillosa la guardia, tuve 2 apendicectomías, una colecistectomía, ¿sí? Entonces, esa es una verdadera guardia, debería haber guardias de premio. Es un poco cuando el doctor Cirlos tiene una tienda de estetoscopios y dice, ¿qué tal te fue? Padrísimo, no llegó ningún cliente, ¿sí? No. Entonces, llegó el doctor Cirlos y dice, hijo, estuvo movidísima, vendí 20 estetoscopios. Es lo mismo, el objetivo es aprender. Y el aprender es la práctica cotidiana. La que sigue rápidamente. La teoría y la práctica no estaban relacionadas, tienes que cumplir el programa y es lo que yo decía de la flexibilidad. Y hoy en día hay que correlacionar tanto la que sigue, la teoría, con la práctica. El paso de visita antes era, me dices las 25 causas de pancreatitis. Hay de ti que se te olvidara una. Ahora, ¿qué importa? En la contemporánea hay los dispositivos y lo que hacemos nosotros en el paso de visita, que hay algunas gentes que pasan visita con nosotros, en el paso de visita le decimos al residente y al alumno, abre la computadora y todo lo que diga lo vas a refutar. En buscadores médicos fundamentalmente y en inteligencia artificial, repito, cuidado lo que los vierta la inteligencia artificial porque puede estar sesgada por un mal artículo, por eso es que tenemos que seguir con la lectura reflexiva y seguir publicando y seguir aportando. La que sigue, ya voy a terminar. Antes decían, qué buen maestro, ¿cómo nos dio? ¿Aprendiste? Pues no, pero tuve el privilegio de estar en el Congreso. Hemos estado en varios congresos de medicina interna, los aquí presentes, y decimos, hijo, estuve con un premio Nobel. ¿Aprendiste? No aprendí nada, pero qué bárbaro, pero estuve con el premio Nobel, ¿no? Entonces ese no es el objetivo. La que sigue, ya voy a terminar. Entonces el objetivo, la que sigue, es el aprendizaje. Me queda un momento. Y con esta diapositiva, una más quizás, termino diciendo que hay que seguir los preceptos del padre de
de la medicina interna, que era Sir William Osler, que tiene libros clásicos, y hay muchas aportaciones de Osler, en donde decía que un marinero que sale a la mar sin conocer la cartografía, en otras palabras, es como el médico que empieza a operar una apendicectomía sin conocer la técnica de la apendicectomía. Y un marinero que nada más se dedica a la cartografía pero no sabe ni nadar, es como el médico que se dedica a leer sus libros de medicina pero jamás ha visto pacientes. Entonces hay que correlacionar siempre la teoría con la práctica, y la inteligencia artificial es una herramienta más, no es la herramienta, es una herramienta más. Tenemos que tener en mente todas estas posibilidades en donde nosotros la utilicemos, así como utilizamos diversos buscadores y así como utilizamos diversos artículos. Y con esto termino diciendo que también hace muchos años, y esto la inteligencia artificial y los buscadores sí sirven, cuando nosotros, el doctor Cirlos no lo vivió porque es mucho más joven, pero cuando el doctor Carrillo Espert llegábamos y teníamos que ir a buscar un artículo, había también 3 posibilidades. Íbamos a buscábamos unos libros así, que algún día, ya acabé, algún día verán que se llamaban Index Medicus, y salían cada 6 meses, eran enormes libros, y entonces ibas y buscabas diabetes, nada más diabetes, pero pues entonces había también 3 posibilidades. Que llegaras a la biblioteca y decías, quiero tal artículo, no está la revista, híjole. La segunda posibilidad, ¿está la revista? Sí está la revista, y le arrancaron la hoja. A veces, sí, se arrancaban las hojas para evitar la fotocopia. Y la tercera posibilidad es que sí, estaba la revista, estaba el artículo, buscabas el de diabetes, pero no tenía nada que ver. Tú estabas viendo la posibilidad del tratamiento de la diabetes y aquí hablaban del pie diabético. Entonces sí es importante que en un momento determinado nosotros utilicemos racionalmente la inteligencia artificial, tomándola como una herramienta más en nuestra práctica cotidiana, porque el conocimiento es inútil para quien no sabe aplicarlo. Muchas gracias, doctor Carrillo, doctor Cirlos. Un saludo cordial al resto de la mesa directiva, principalmente al doctor Germán Fajardo de nuestra parte, y les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, doctor Jalabe, por esta excelente charla en la que toca la parte medular de todo esto de la inteligencia artificial y los chatbots, precisamente cómo ayudan al médico, al clínico y al cirujano, al investigador en su práctica cotidiana. Y bueno, lo presentó con el ejemplo claro, ¿no? Cómo primero los médicos, el ser humano, da su opinión acertada, correlaciona muy bien con lo que contestó el chatbot. Y el chatbot la respuesta la hizo en 3 segundos y aportó un poco más de datos de lo que hizo el clínico con gran experiencia como el doctor Heiko. O sea, esta es la herramienta que necesitamos en la práctica cotidiana. Y ayer lo veíamos en cirugía también, en cirugía, no nada más en la medicina clínica, se está también transformando en un instrumento de ayuda para el cirujano y para el investigador también. En New England acaban de aparecer una buena cantidad de artículos de cómo la inteligencia artificial está ayudando a los investigadores básicos en biología molecular, y no nada más de eso, sino también acaba de salir un trabajo, una editorial en New England, de cómo ya la inteligencia artificial en Estados Unidos es parte de la toma de decisiones en políticas de salud. O sea, esto es impresionante. Así que una excelente charla. Y como educador, que es el doctor Jalabe, además de todo lo que ha hecho en su trayectoria profesional, es un gran educador, bueno, nos muestras cómo cambia ya el modelo educativo. Ya no es ese modelo educativo rígido y no flexible, sino a un modelo de una sola persona, porque así era una cadena de mando, sino ahora es un trabajo educativo de manera colaborativa. El maestro ayuda, lleva, acompaña al alumno, y el alumno lleva, acompaña y ayuda a que el maestro siga aprendiendo, ¿no? Los modelos van cambiando, y aquí que hay una buena cantidad de médicos jóvenes o los que nos siguen por las redes, bueno, es lo que les va a tocar vivir y seguramente lo que en su momento les va a tocar enseñar. Así que muchas gracias por esta excelente charla y por el tiempo que te tomaste, Pepe, en estar con nosotros. Y a continuación el doctor Carlos Gutiérrez Cirlos presentará a nuestro siguiente ponente.
Buenos días. Nuestro siguiente ponente es el doctor Eduardo Antonio Ferat Osorio. Él es académico de esta Academia Nacional de Medicina, es médico especialista en cirugía del aparato digestivo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en la División de Investigación Clínica de la Coordinación de Investigación Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Ferat Osorio nos hablará sobre nuevas tecnologías y publicaciones científicas, un tema también muy interesante, sobre todo en cuanto a plagio, en cuanto a comités editoriales, detección de si la publicación fue exclusivamente hecha por el ChatGPT, por ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿no? Gracias, doctor. Bienvenido.